Y como siempre estamos aquí en este horizonte de noticias para darles a ustedes algunos de los pormenores más importantes que nos impactan todos los días. Les quiero comentar sobre una carta que envían legisladores demócratas en el Congreso norteamericano en Washington, en la que le piden al presidente Joe Biden que dé prioridad al envío de excedentes de vacunas en contra del COVID a México y a América Central. Dicen que, según una ONG que se llama One Campaign, Estados Unidos tendrá un sobrante de unos 450 millones de vacunas que servirían para poder inocular estas a todo México, a toda América Central, y sobraría. ¿Y por qué es esto importante? Dicen los legisladores, una gran influencia en la Unión Americana es el mexicano y es el centroamericano. Y en todo este enorme influjo de mexicanos y centroamericanos que todos los días intentan pasar por la frontera hacia territorio norteamericano, a nosotros nos conviene que los mexicanos y los centroamericanos estén vacunados, porque si ellos no lo están, nosotros no seguimos y estamos seguros por el gran contacto que hay. No sería lo mismo que llegara una horda de migrantes y que estuviera vacunada, a diferencia de una horda igual que estuviera infectada o presuntamente infectable. Y es conveniente para los Estados Unidos porque los productos del campo los manejan mexicanos y centroamericanos. La hotelería, la restaurantería, los servicios, la construcción de infraestructura, hasta la limpieza de vidrios en los edificios, todo lo manejan mexicanos y centroamericanos. Para nosotros sería justo y un buen comienzo que se da a México de un préstamo de 2,5 millones de vacunas de AstraZeneca. Nada más que dicen, la política tendría que seguir porque 2,5 millones de vacunas servirían para 1,750,000 mexicanos, pero pues todavía falta muchísimo. O sea, lo que están sugiriendo los legisladores demócratas al presidente Biden es: nosotros tenemos, demos. Ya no por un acto de buena voluntad, sino por uno de conveniencia. Hay que pensarlo. Creo que los legisladores tienen razón, porque pues es como, me imagino, ¿no? Una escena bíblica del Valle de los Leprosos. Bueno, ¿qué es lo que mejor hubiera sido? Pues que ese valle de leprosos dejara de serlo y que hubiera salud en lugar de enfermedad. Pero con el contacto constante, con el contagio, ¿cómo se diseminó el COVID en el mundo? Empezó con un pequeño exabrupto de un virus fuera de control. Acabó infectando al planeta completo. En la vecindad, el tener a una inmunidad de rebaño en todo el área del subcontinente de Norteamérica es conveniente para todos. Y en otras partes del mundo, por ejemplo, nada más en lo que es Europa, Japón, Estados Unidos y Canadá, nada más esos países, colectivamente, bueno, Australia también y el Reino Unido, colectivamente tienen 1,200 millones de vacunas. Y de ello, Estados Unidos tiene un sobrante de más de 400 millones. Hay que pensarlo. Hay que pensarlo porque las consecuencias en lugares como el nuestro, como México, han sido tremendamente difíciles. Por decir lo que pasó el día de ayer, el Instituto Mexicano para la Competitividad, que estudia todo lo que tiene que ver con la factibilidad y proyectos en México, se llama el IMCO. El Instituto Mexicano para la Competitividad determina que las instituciones de salud federales en México reaccionaron tarde, compraron mal, de manera opaca, equipos, insumos médicos para atender la emergencia por el COVID. Presentaron resultados de un estudio que titularon Un año de compras de emergencia en México, 6 propuestas para mejorar. Y esta organización ciudadana, insisto, IMCO, consideró que los 2 meses que tuvo México de ventaja
al inicio de la pandemia para aprovechar y adelantarse, no fueron aprovechados por las autoridades para prever la adquisición de todo tipo de insumos que se hubieran requerido para enfrentar la pandemia, habituallando a los equipos médicos que la atendían, comprando las medicinas adecuadas, comprando y haciendo apartados por las vacunas pretendidas. Como estaba en un proceso de investigación y de desarrollo, México no tomó la previsión de ponerse en contacto con Pfizer, con AstraZeneca, con Moderna, con Oxford, con CanSino, con Sputnik, con la que tú quieras. Hacer un convenio y decir, cuando la tengas, pásame. ¿Bajo qué? Pues bajo un depósito. ¿De cuánto? De lo que sea. Ni modo que México no tenga para eso. Pues ni para eso tuvo. No hubo esfuerzos para corregir nada, dice el INCO. Esto ha ocasionado que las compras para atender la pandemia hayan sido tardías, opacas, irregulares, ineficaces. Imagínate tú a un país como el nuestro, que a estas alturas del partido estamos ostentando que nos llegó 2,5 millones de vacunas. Nos llegaron. Pero el país tiene 130 millones de personas que hay que vacunar 2 veces. Ahí por lo menos son 260 millones de vacunas. Quítale un factor, quítale el 20%. De todas maneras, estamos hablando de 190 millones de vacunas. 190 millones de vacunas contra 2,5 millones, pues no es nada. Y sobre todo, estamos hablando de 2,5 millones de vacunas de las que dependemos por los Estados Unidos. No porque hubiéramos hecho nada a favor de que las tuviéramos. El primer lote de vacunas contra el COVID envasadas en México con sustancia desarrollada por CanSino Biologics, que es una planta establecida en México que se llama Drogmex, en Querétaro. Esta CanSino, como ustedes saben, es una vacuna sino, es de China. El sinólogo es el estudioso de China. Y estas vacunas de CanSino han sido envasadas en México y la sustancia activa llegó al país desde China al día siguiente y luego otro lote en marzo para envasar un total de 5 millones de dosis de las 35 millones que México compró. Aunque se esperaba comenzar con la distribución de 2,700,000 dosis en marzo, la meta tuvo que ser corregida debido a que la planta de Drogmex sufrió retrasos en la certificación de sus procesos. Es decir, si este envasamiento, combinación y envasamiento que nos lleva a la vacuna está tardío, es justamente porque las autoridades mexicanas ni siquiera en ello pudieron reaccionar a tiempo. ¿Y quiénes son las autoridades mexicanas? Para ello, hay una instancia que se llama la COFEPRIS, y esta instancia dependiente del sector salud es la Food and Drug Administration de México. Y esta COFEPRIS, pues no hizo lo que tenía que hacer, así de sencillo. Quiero también decir que en el tema de la economía de los Estados Unidos, Joe Biden, el presidente norteamericano, está enfrentando una muy, muy dura batalla frente a la creciente migración. Es fuertísimo. Y se publica una serie de fotografías en las que se ve el hacinamiento en un centro de procesamiento, entiéndase, de internación fronterizo, en la zona de Donna, en Texas. Estas imágenes fueron proporcionadas por Henry Cuellar, representante demócrata en Texas. En ellas se observa a decenas de migrantes sentados en el suelo, mezclados por edades, separados en grupos por láminas de plástico, no más. Hacinamiento total. El mes pasado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza comunicó que abrió la instalación temporal de Donna para proporcionar capacidad de procesamiento para el sector del Valle del Río Bravo, ya que contaba ahí con amplias áreas para comer y para dormir, mientras que se renueva un centro permanente que hay en McAllen, que es una oficina que estaba de reclusión, que estaba por demás ya fuera de estándares para poder operar, digamos, de manera digna en McAllen.
La oficina de aduanas no ha hecho comentarios sobre las fotografías, nada más que, pues obviamente, los detractores políticos del presidente Biden aprovechan este momento para decir: nunca antes estuvo tan bien la relación fronteriza con México como cuando con Trump, nunca antes estuvo tan mal la situación migratoria como con Biden. Y esto es para los republicanos un bocato de cardenale, es una maravilla. La economía norteamericana ha mejorado mucho, según dice Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, que dio crédito al Congreso y al Banco Central por brindar un apoyo sin precedentes, pero advirtió que la recuperación aún está lejos de ser completa. Dice que el gasto de los hogares subió y el sector de la vivienda se está restableciendo. Y en ello, los jóvenes están empujando hacia una estructura de inversión. ¿Hasta dónde? Bueno, asesores de Biden están proponiendo al presidente de los Estados Unidos que proponga un proyecto de desarrollo de infraestructura para los Estados Unidos. Este proyecto es lo más ambicioso que se ha dado en la historia de la economía norteamericana. Estamos hablando de que es tan grande que lo que le están proponiendo al presidente Biden es que este, proyecto para renovar la infraestructura de los Estados Unidos se lleve por tramos. El objetivo final, 3 millones de dólares para cuestiones que tengan que ver con la reducción de emisiones de clorofluorocarbonos, para la presentación de un paquete económico que pretende reducir la desigualdad social por la vía de la generación de empleos. ¿Por qué? Porque hay que renovarlo todo en los Estados Unidos. Hay que renovar puertos, aeropuertos, carreteras, instalaciones federales, instalaciones estratégicas, militares. Hay que renovar toda la estructura de funcionamiento de resguardo, de, por ejemplo, almacenamiento de hidrocarburos para reservas estratégicas. El proceso logístico es tremendamente complejo y para ello se estaría anunciando este proyecto que difícilmente pasaría por el Congreso, que tendría la resistencia del Senado norteamericano en los republicanos, que si bien es cierto no son mayoría, sí sería complejo el hacer una compilación de argumentos suficiente para convencer a parte de los republicanos para este fin. Yo pienso que si se quiere sentir o hacer sentir que los Estados Unidos siguen y seguirán siendo la potencia más grande del mundo, tendría que haber una especie de plan quinquenal como los chinos. ¿Y qué es eso, un plan quinquenal? Cada 5 años los chinos proponen un paquete de desarrollo para su vastísimo territorio. Y en ese paquete van lo mismo: aeropuertos, puertos, almacenamiento de reservas estratégicas, desarrollo de infraestructura, carreteras, puentes, túneles, todo tipo de formas, edificios, la promoción de miles, cientos de miles de millones de yuanes dedicados al desarrollo interno, pero no solamente al desarrollo para la modernización, sino al desarrollo para la promoción de empleo. Y entonces, con estos planes quinquenales, China está sabiendo por adelantado dónde habrá aeropuertos, conexiones, con una enorme estrategia de planeación para su inversión. Esto no es nuevo para los Estados Unidos, pero se ha venido perdiendo el ímpetu. Hay lugares a donde llegas en los Estados Unidos y se ve el deterioro y el envejecimiento, porque todo acaba deteriorándose y envejeciendo. Y con las nuevas tecnologías, con los nuevos materiales, con las nuevas técnicas de construcción, con las nuevas resistencias, podríamos tener aeropuertos mucho más eficaces. Llegas a Chicago, el aeropuerto O'Hare es un aeropuerto que se ve acabado, se ve viejo. Llegas al aeropuerto de Los Ángeles y si bien hay en este momento, en lo que hablamos, un proyecto de inversión por $2,000 millones para
renovar algunas de las instalaciones de este enorme aeropuerto, el Axel de Los Ángeles, pues no es nada suficiente con respecto de las necesidades propias. Y lo mismo con el que quieras, con Fort Knox, con Denver, con Phoenix, con Miami, con el propio Houston en el aeropuerto Bush, con JFK, con La Guardia. O sea, es enorme el esfuerzo que hay que hacer y pensamos que este proyecto, aunado al otro paquete de 1.9 trillones de dólares, o sea, entre todo, serían prácticamente 5 millones de dólares los que se le estarían planeando invertir a la economía de los Estados Unidos para que tenga un despegue tremendo, aparte de que tecnológicamente Estados Unidos está avanzando en términos cuánticos, justamente con las computadoras cuánticas, justamente con las aplicabilidades de la movilidad automática. Estamos empezando a ver vehículos que se manejan solos, que se gobiernan solos, que deciden por cuenta propia a través de inteligencia artificial, de lo que se llama el machine learning. Esta idea de que una computadora con experiencias está empezando a acumular discernimientos que le llevan a decisiones mucho más precisas. Y todo esto en un desarrollo que la pandemia ha detonado, junto con una industria automotriz que se está renovando. Todo esto pone en evidencia que se tiene que hacer un trabajo mucho más integral en los Estados Unidos para sacar esta sociedad adelante. ¿Cuál es el problema más grave que tiene la sociedad norteamericana? Bueno, algunos dirían que es la inflación, otros dirían que es el envejecimiento de la infraestructura, otros dirían que la división de la sociedad norteamericana, yo pensaría que es lo más grave que le está sucediendo a los Estados Unidos. Porque los fanatismos nunca han sido buenas consejeras y hay en la sociedad norteamericana un principio hegemónico de supremacía blanca sajona. Hay un complejo racial entre hispánicos y afroamericanos y orientales que se sienten segregados en la economía norteamericana. Pero lo que más divide es esta idea que sacó Donald Trump cuando cuestionó la fortaleza de las instituciones, haciéndole sentir al pueblo norteamericano que el presidente Biden había entrado al poder de manera espuria, porque no había ganado las elecciones, sino por el contrario, las había perdido y las había robado. Esa situación es la que pone a los Estados Unidos en jaque. Y tendrá primero el presidente norteamericano, y yo creo como logro mayor, el unificar, el sanar las heridas de un pueblo que no sana y está, creo, viviendo uno de los momentos más complejos de su historia moderna. Yo creo que la peor guerra es la guerra interna. Esa es la peor de las guerras. Fíjense que, antes de terminar, quiero decirles que hubo un reporte en el que un anterior asesor de seguridad de los Estados Unidos en la época del presidente Donald Trump da a conocer que hay la idea de que desde el pasado y un pasado reciente se ha venido acumulando significativamente expectativas que podrían ser desclasificadas pronto de parte del gobierno, en las que se informa de presencia de ovnis, de objetos voladores no identificados, asegurando que hay muchos más avistamientos de los que se han hecho públicos. John Ratcliffe, quien fue director de inteligencia nacional de Donald Trump, dio a conocer hace unas cuantas horas en una entrevista por la televisión norteamericana
que tiene evidencia de objetos voladores no identificados llevando a cabo maniobras que son absolutamente imposibles con la tecnología que tenemos hoy en la Tierra. Luego de haber dicho que se han registrado avistamientos en todo el mundo, insistió en que los informes de fenómenos aéreos no identificados, que ya están a la vista del público, son solamente parte ínfima del panorama general. John Ratcliffe destaca que en diciembre el gobierno recibió un plazo de 180 días para desclasificar información recolectada, lo que implica que este informe debería estar listo para el mes de junio. ¿Qué digo con esto ya como final? Lo que digo con esto como final es que para mitad de año la humanidad se podría enterar de que un mundo nos vigila. Gracias por el favor de su atención a este horizonte de información. Habló para ustedes Pedro Ferriz de Con. Y les invito para que estén conmigo en unos minutos más en la primera versión Central FM Equilibrio, transmitiendo desde la capital del petróleo y desde la capital de México y desde la capital de los Estados Unidos en vías simultáneas para 36 estaciones de radio en los Estados Unidos, 105 ciudades de radio y televisión en México, televisoras en Guatemala, El Salvador, en Honduras, en Costa Rica y en Colombia. Y a través de centralfmonline.com, nuestras aplicaciones y plataformas en el mundo digital. Gracias por su presencia. Espero tener el privilegio de poderles acompañar esta mañana.